Aquí empieza Universo Iker. Yo estaba regresando a mi domicilio de verme con un amigo que estaba citado en pleno centro de La Coruña, y cuando estaba en las proximidades de mi casa, despidiéndome de otra persona, observo que por la calle Cabo Santiago Gómez baja un antiguo compañero de estudios. Esta persona se llama Gabriel. Me saluda a una corta distancia, inicia la salutación, es una salutación no verbal, yo le respondo, nos saluda a los dos respondemos al saludo, y veo que gira hacia mi domicilio, y no noté nada extraño. Iba vestido de pantalón vaquero, un niqui de verano de manga larga, con 3 botones, abotonado hasta el final. Y unos días después, el sábado 2 de agosto, me entero circunstancialmente de que esta persona había fallecido un mes antes y había sido incinerada el día 8 de julio. Entonces, claro, yo no daba crédito. Esto me lo comunica el padrino de uno de sus hijos. Me dice, mira, no es posible que tú lo vieras en esa fecha porque a Gaby lo incineramos el 8 de julio. Lo incineraron el 8 de julio y el encuentro fue el día 24 de ese mes. Estoy seguro que a Gabriel lo he visto. Lo que pasó ahí, yo no lo sé. Es decir, yo he visto una persona caminando por la calle que en el momento del encuentro esa persona ya no pertenecía a este mundo terrenal. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los amigos de Universo Iker. Pocos testimonios resumen tan perfectamente la fenomenología que podríamos determinar como la de los otros. Es un concepto que es en sí mismo un universo propio. Es algo lleno de significado y con una profundísima carga psíquica. Es algo desde el principio del tiempo. Es algo que aseguran miles de personas en el mundo, a veces con vergüenza, a veces con la rotundidad de este antropólogo Ray Ray, que asegura, con nombres y apellidos, lo que le pasó un día cualquiera: ver un muerto, ver a alguien imposible, ver a alguien que ya no debería estar en nuestra órbita, en nuestro plano, en nuestra dimensión, en nuestra realidad. Esta es una noche de lluvia en casi toda España. Esta es una noche donde los árboles se agitan más que otras noches. Esta es una noche de temporal como algunas grandes noches para la oscura historia, por ejemplo, de la literatura de terror o romántica. De eso sabe mucho mi buen amigo Javier Pérez Campos, al que yo le agradezco especialmente que una noche como esta, y redundo especialmente en el término, en esta nocturnidad, aunque lo disfrutéis a la hora que sea este programa, esté, porque es una muestra de que es un viejo ya amigo. A pesar de su juventud, Javier Pérez Campos es un viejo zorro del desierto. Hace poco veía un fantástico reportaje en televisión española, en 80 Metros, sobre reporteros españoles con algunos muy buenos amigos, y a su forma, y a su manera, y en su universo propio, mi querido colega y admirado colega Javier Pérez Campos, a pesar de su juventud solo biográfica y biológica, podría equipararse a un viejo reportero en la guerra del misterio, a un reportero que lleva muchos mundos en la mochila, miles de entrevistas, miles de sensaciones. Pero seguramente, y lo sabe mejor que nadie, las sensaciones van cambiando, y este Universo Iker puede ser de vez en cuando un buen lugar para charlar con los viejos amigos. ¿A alguien le interesará? Uno está tentado de decir que si no le interesa a nadie, a mí sí me interesa. Porque los reportajes, la vida de un reportero de televisión, la propia dinámica de la televisión, de la comunicación, en la radio también, hace que la amistad, si cabe, aunque sea menos usada, está ahí siempre presente, como un lazo que no hace falta ni nombrar. Esta noche es una noche de amistad y os contaré por qué. De amistad y de misterio, porque mi compañero, mi amigo, mi admirado Javier Pérez Campos, el joven viejo zorro del desierto de los misterios, ha tenido unos últimos vuelcos personales tremendos.
tan tremendos que algunas de las escenas que más le han impactado en su vida, en la mezcolanza terrible de la vida y la muerte, en lo incomprensible, le hemos dedicado a la muerte un universo Iker completo. Esa especie de desesperanza y al mismo tiempo de energía que nos puede dar un momento cumbre, un momento abismo, un momento que sabemos que es cenit importante. Bueno, pues Javier ha pasado por todos esos momentos muy, muy seguidos. El que pasó hace unas horas tan solo sé que le marca. Y yo, por supuesto, le dije: Javier, me gustaría hablar de tus investigaciones sobre los otros. ¿Puede ser algo poco adecuado con lo que te está ocurriendo? ¿O puede ser lo más auténtico que podemos hacer? Don Javier Pérez Campos, Ciudad Real, como hace mucho tiempo. Buenas noches. Pues muy buenas noches, amigo. De verdad que es un enorme placer estar contigo en este universo Iker por muchísimas razones, y especialmente porque estoy en la sala donde desde muy pequeño yo hacía ya entrevistas para Milenio 3, y esto me trae muchos recuerdos, ¿no? De pronto estar delante del ordenador hablando contigo en este ambiente tan íntimo, tan diferente a la radio habitual, con estas lluvias que están cayendo y con estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que, pues a mí personalmente me están impulsando más que nunca a buscar la luz, ¿no? Y es muy importante. A lo mejor no es casualidad, Javier, a lo mejor no es casualidad. Pero tú has sufrido, como nos pasa a todos muchas veces, pero lo que pasa es que tú de manera muy seguida, y tampoco vamos a dar muchos datos, unos enormes zarpazos, ¿no? En cuanto a pérdida de seres muy queridos y muy próximos. Me contabas alguna escena que entra, por supuesto, en el ámbito de lo familiar y lo privado, pero que desde luego un investigador del misterio no puede vivir igual. Y ocurre cuando llegaban las galeradas, la portada de lo que va a ser tu siguiente y exitoso, no me cabe la menor duda, libro, que se va a llamar Los Otros, que va a editar Planeta. Pero justo cuando tú y yo, como siempre, a altísimas horas de la madrugada, por ejemplo, ahora hablábamos de Iker, ¿te gusta la portada? Mira, Javi, yo pienso esto, tú piensas lo otro. Mira, Javi, que creo que hay un escrito por ahí que yo te hago sentido porque es lo que pienso de ti y de tu trabajo. Y justo, ¿no? Otro zarpazo de la muerte y la incomprensión. Así que yo quiero agradecerte especialmente, Javi, que en un momento de tanta sensibilidad, a flor de piel, tú estés aquí, como en la vieja radio, como cuando hacíamos radio porque simplemente amábamos comunicar y porque a lo mejor contamos claves que son aún más profundas que las que tú tenías en la cabeza hace un par de meses. Totalmente. Yo por eso además te agradezco la llamada y desde luego, aunque sean momentos difíciles, ¿no? Momentos un poco complicados, creo que también son momentos en los que hay una sensibilidad especial, como hablábamos esta tarde, ¿no? Quizás no es lo mismo hablar en este momento de lo que vamos a hablar que hablar dentro de un par de meses. Y desde luego las conclusiones, todo lo que te hace pensar, ¿no? Cuando de repente tu vida pega un vuelco, cuando aparece esta ruptura de lo cotidiano, ¿no? Cuando aparece la muerte de un familiar absolutamente querido, de una persona buena, de alguien a quien nunca piensas, ¿no? Que vas a vivir sin esta persona, y sin embargo ocurre y te planteas mil cosas, te planteas por qué a las personas buenas les pasan cosas malas, si esto tan doloroso, ¿no? tiene algún sentido, si hay algo que se nos escapa, ¿dónde estarán estas personas, ¿no? Si estarán cuidando también de nosotros, y si todo eso que hemos perseguido a lo largo de años, todo eso por lo que nos hemos ganado la incomprensión en ocasiones de compañeros de profesión, de familiares, de amigos, de pronto está acechando también ahí, ¿no? Y bueno, en estos días tan duros yo he tenido también esa cercanía con el misterio, con estas casualidades que iban ocurriendo. Incluso esto de hablar hoy sobre los otros me lo proponías el lunes antes de que ocurriera esta triste noticia, ¿no? Y en una semana pues cargada de casualidades, de sincronicidades, de señales, si queremos llamarlas así, de misterio también, de dolor y sobre todo de mucho afecto, de búsqueda de luz, como decía al principio. Y todo eso estoy convencido de que hará que esta noche pues hablemos de otra forma muy distinta a cómo habríamos hablado a lo mejor la semana pasada, porque la vida al final es seguir adelante y vivir y aprender a interpretar las cosas que nos ocurren.
La vida es el gran programa, ¿eh? La vida es el gran programa, que siempre nos va construyendo y se nos olvida que es un programa que no sabemos cuándo acaba. Si es que acaba, porque de eso vamos a hablar. Me vas a permitir, Javier, que esa persona, que además es seguidora de tu trabajo y de Cuarto Milenio y de lo que hacíamos y lo que significábamos, le dediquemos este programa, esta charla entre amigos en la noche, una noche cualquiera. Me vas a permitir que, como yo creo que esto llega a algún sitio, más allá de lo lógico y de lo tangible, se lo dediquemos. Porque el ejemplo de lo que tú has vivido hace horas a nivel familiar, con personas muy jóvenes que quedan aparentemente no desgajadas, ¿no? Todo a destiempo. Eso que tú has vivido y que no puedes ver como los demás porque tú no eres como los demás, porque eres una persona que lleva la mitad de su vida o más investigando el misterio, ¿cómo vas a verlo como los demás? Yo no digo mejor ni peor, digo como los demás no. Ahora las preguntas, ahora el trabajo que llevas haciendo años cobra otro sentido, porque tú desde hace un tiempo te centras en dar una vuelta de tuerca a testimonios muy concretos. Javi Pérez Campos ha hecho... Mira, yo estoy tan acostumbrado a los libros que se hacen por hacer, que celebro que haya libros que se hacen porque uno siente que debe hacerlos con el alma. Tú hiciste Los ecos de la tragedia en Planeta, que es un gran libro, es un libro para la historia del misterio, y de alguna forma aparecían los otros, como huella, como recuerdo. Pero el testimonio que he abierto y que tú recogías para Cuarto Milenio, el de Reirid Rey, esta visión tan clara de alguien que ya está muerto, yo creo que ejemplifica. Pero la pregunta, Javi, para ti a día de hoy, precisamente a día de hoy, y con muchos casos e historias, y sobre todo reflexiones profundas, porque tú has hecho algo que no ha hecho mucha gente, y luego contaré qué es. Pero podríamos definir quiénes son los otros para ti hoy, Javier Pérez Campos. Pues los otros son parte de una realidad que se manifiesta desde los inicios de la humanidad, que están plasmados en pinturas rupestres de hace miles de años, que han sido plasmados también por diferentes culturas, a pesar de haber vivido a miles de kilómetros, ¿no? En los 5 continentes, a lo largo de toda la historia, pues han sido dibujados o representados o han aparecido en crónicas, escritos en distintas civilizaciones y descritos de la misma forma, exactamente igual que siguen manifestándose hoy en día, de la misma manera que los testigos nos relatan, a veces con la piel de gallina, a veces en silencio o intentando que la gente de su entorno no les escuche, como si fuera todavía un tabú, como si fuera algo que se nos escapa. Y creo que es algo que convive con nosotros. Pero fíjate, hablábamos de cambios de percepción, ¿no? Y yo hasta ahora, hasta hace bien poco, consideraba que esa realidad era una realidad en parte terrorífica, en parte quizá por lo incomprensible, ¿no? Por lo incomprensible que resulta, por lo antinatural, entre comillas, porque no lo concebimos como algo normal, como algo cotidiano. Sin embargo, hoy, precisamente hoy y en estos días de atrás, creo que no tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que ver con algo absolutamente luminoso, creo que tiene que ver con algo que nos da esperanza, con un bálsamo en los momentos complicados, y creo sinceramente que es una realidad que está aquí para velar por nosotros, que tiene sus propias normas, que estos otros surgen de vez en cuando para ayudar, no sabemos muy bien por qué, a determinadas personas y en determinados momentos, pero lo que está claro es que tampoco es algo que obedezca a las definiciones que nosotros tenemos, ¿no? Si algo es justo o injusto, si es bueno o malo, si es terrorífico o positivo, ¿no? Creo que todo eso son adjetivos que le hemos dado nosotros a algo que desconocemos, a algo que no podemos explicar, y que, como decía el gran Patrick Harpur, no porque el explicacionismo es el gran mal de moderno, ¿no? No podemos explicarlo todo, y eso no significa que esos otros no existan y no vengan de vez en cuando a alumbrar nuestros caminos.
Parte del público de Universo Iker, al que agradezco siempre su compañía en esta locura hecha radio a la antiquísima usanza, ¿no? A la arqueológica usanza de la radio. Aquí con la mesa de mezclas, con la arboleda, con la lluvia, con el silencio absoluto que ya reina en mi casa, que no es habitual, pero que se hace una especie de mundo paralelo, ¿no? Y tenemos la suerte de charlar a unos 300 kilómetros con Javier Pérez Campos. A mí me sigue pareciendo mágico, ¿no? Estar en una habitación con un querido amigo filosofando y que a vosotros os interese, que extraigáis algo. Yo creo que una pregunta lógica, poniéndome en cualquiera de los amigos y amigas que van a estar escuchándonos a través de Radio Set o de iVoox, ¿es lo mismo el fantasma? La imagen del fantasma, con todo lo que significa, con todo lo sabido, con todo el cliché, ¿es exactamente, en tu opinión, lo mismo que los otros? ¿O tendríamos que empezar a hablar de los otros como un universo un poco distinto, por lo que tú has indagado? Yo creo que los otros, efectivamente, es un concepto totalmente diferente, es un concepto que engloba muchas más cosas, ¿no? Igual que en su momento Patrick Harpur, al que ya hemos mencionado, hablaba de la realidad daimónica como todo eso que se aleja de lo cotidiano, ¿no? Y que, sin embargo, de vez en cuando rompe nuestras vidas y nos deja perplejos. Los otros serían todos estos personajes que aparecen de vez en cuando en nuestras vidas, nos descolocan, no sabemos muy bien por qué ocurre, pero sucede. Ahí están los testimonios, ahí están las pruebas, ahí está la historia también y las crónicas para demostrárnoslo. Y cada cultura, cada época ha tenido unos otros diferentes, ¿no? Pero en el fondo obedecen casi a los mismos principios. ¿Cada época ha tenido un los otros diferente? Absolutamente. De hecho, hubo un momento en el que yo estaba con Roberto Ontañón, director de Cuevas de Cantabria, y estábamos en un museo y de pronto me dice que observe una piedra, un hueso de uro que está tallado y donde aparece un uro y al lado una figurita, una cabeza que asomaba con unos ojos triangulares prácticamente, muy pocos rasgos, ¿no?, faciales, pero sin embargo muy impactante, y lo llamaban el fantasma. Eso fue tremendo porque ese uro decorado tiene al menos 8.000 años y fue la pista, fue la clave para indagar e intentar saber cuál fue la primera representación de un fantasma, ¿no? Y ahí surgieron un montón de conceptos diferentes, pues los revenants en Francia, los saoroi, los insepulti. Había muchísimos términos. Pero siempre con nosotros. Siempre con nosotros, sin abandonarnos en ningún momento, incluso ahora en la sociedad actual hipertecnificada, tampoco, como dice Harpur o dice Kingsley, o dicen tantos expertos, o de alguna forma dice Campbell, hablamos de sociólogos, de filósofos, de expertos en lo que es la sociedad actual y sus mitos, como decía Mircea Eliade. Por mucho que la tecnología ha intentado, ciencia, revolución industrial y revolución social, vida como algo objetivo y biológico puramente, eliminación del concepto alma o sobrenatural, de acuerdo, por mucho que ha habido ese intento, hoy en día en la sociedad sigue habiendo millones de personas que creen en esto profundamente, que nadie les ha arrancado esa creencia, y hay miles de personas que lo siguen viendo. A lo mejor esta misma noche, o a lo peor, no lo sé, yo espero que a lo mejor alguien se está encontrando en su mundo particular, con su pérdida particular, con su otro. Es decir, que desde siempre, pero ni siquiera ahora eso se ha extinguido, ¿no? No, ni muchísimo menos. Y de hecho, al número de personas, al altísimo número de personas que se suman a la lista de testigos, aparecen también personas que no creen ni muchísimo menos en la existencia de este otro mundo y de sus visitantes, ¿no? Hay gente que sus esquemas mentales se han roto de repente cuando estas figuras aparecían en el momento más inesperado, ¿no? Y es algo que es imposible de acabar con ello, a pesar de ese intento, como tú decías. Yo creo que en parte de una gran conspiración, ¿no?, por alejarnos de lo trascendente para convertirnos en seres absolutamente materialistas, en lugar de preocupados por cultivar su alma, por sentirse colmados o satisfechos por lo que hacen, pues sentirse satisfechos por lo que compran, por lo que tienen, por el último modelo, por este estilo de vida que está imperando, ¿no?, y que nos está obligando
a perder nuestras raíces más profundas. A pesar de todo ello, por fortuna, todavía los otros regresan para demostrarnos que somos absolutamente ajenos, ¿no?, a esa realidad que está ahí, que ha sido representada, como decía, y que yo creo que en momentos como este tiene más fuerza que nunca. Es como, Javi, si ese los otros perteneciese a en vez de la trama, una doblez que forma parte de nuestra propia naturaleza desconocida. Somos nosotros, los seres humanos, con nuestros autoengaños, los que estamos arrancándonos esa naturaleza, pero esa naturaleza a veces vuelve con un toque que por eso mismo descoloca, ¿no? Tú imagino has notado en muchos testigos el descoloque. Empezábamos con el caso de Reiris Rey, que como decíamos parece un calco de un encuentro definido con los otros. Tan definido, Javi, que cuando uno se encuentra con el otro, no sabe que es un fantasma, que es lo más impresionante, hasta que después no hay una pesquisa, una casualidad, un dato. Pero cuando ven a la figura, sí que hay dos cosas que me gustaría que me contases, si quieres, dentro de ese caso, u otros que te hayan impresionado, si te parece, tanto como ese caso con el que hemos empezado. Es decir, alguien no ve a un muerto, alguien ve a un vivo, pero hay algo que saben los expertos de verdad, que es brutal. Hay algo en la aparición de ese vivo, que tú no sabes que es un fantasma cuando te encuentras con él, que lo hace diferente. Hay una tuerca cambiada, hay un detalle de extrañeza que tú somatizas el momento, te quedas con el run run, quizá la ausencia de contacto, quizá el rostro, quizá la extraña expresión, pero el que se ha encontrado con el otro antes de saber que ese hombre, esa mujer, ese niño era difunto, ya ha tenido una metainformación. Esto es alucinante, ¿no? Absolutamente, esto es parte además cotidiana, algo que se repite constantemente, ¿no? Y es lo que algunos llaman el intersigno. El profesor Carretero nos hablaba del intersigno. ¿Qué es eso, Javi? El detalle sutil que nos demuestra que lo que estamos viendo no forma parte de nuestra realidad cotidiana, claro, que es algo ajeno a lo que nosotros conocemos. En el caso de Reiris Rey, por ejemplo, era que su amigo no parecía proyectar sombra. Ese es un detalle que a él le impresiona. Pero tiempo después, cuando empieza a plantearse lo que ha visto, empieza a pensar en los detalles porque considera que es algo imposible. Y ocurre constantemente. Pero vamos a ver, Javier, una cosa importante. Tú ves a un amigo por la calle un día soleado fue en Galicia, ¿no? Sin saber que está muerto, es decir, un encuentro casual con alguien, y tú, pongo mi mano en el fuego, me gustaría que los oyentes también lo hiciesen, no te fijas en si alguien deja sombra o no deja sombra. Me imagino que es algo, un shock, una pregunta pendiente, que queda justo después de ese encuentro, porque han pasado cosas, y cuando uno empieza a rebobinar la información, se da cuenta de que hay cosas que no encajan. Y empieza entonces el suceso a ser postizo, a ser como encajado, a ser algo no ordinario. Porque imagino que tú no te vas fijando en la sombra de la gente. Es como si hubiera una información que va a posteriori y que empieza a entrar en la conciencia de la persona, que minutos después de encontrarse con el otro, empieza a darse cuenta de que algo raro ha ocurrido, empieza la indagación y en ese momento suele llegar el mazazo en forma de dato, ¿no? Tu amigo estaba muerto. Claro, es la metainformación, la señal de que lo que estás viendo no es una cosa normal, pero algo tan sutil que en ocasiones pasa desapercibido y solo es recordado tiempo después. La forma de caminar, por ejemplo, incluso las sensaciones que provoca al andar, ¿no? Todo esto es muy curioso porque además podríamos decir que los otros se manifiestan de formas muy distintas. A veces como uno lo recordaba en vida, como en los mejores tiempos, ¿no? A pesar de haber pasado una larga y terrible enfermedad. Otros testigos hablan de sombras, de seres más desdibujados, de seres ajenos a esta realidad, ¿no? Que parecen simplemente fundirse a veces como una película que se superpone encima de otra. Esto nos da que pensar diferentes teorías, ¿no? Quizás sean fenómenos distintos, quizá no tengan que ver unos con otros, o quizá también nuestro cerebro de alguna forma está decodificando una información que nos llega desde fuera. Gaona, para este libro del que hablábamos, que llegará en octubre, decía algo muy interesante, ¿no? Y es que al final el cerebro es un órgano metido dentro de una caja de calcio que es nuestro cráneo, y que todo lo que hay fuera de eso son sombras que nosotros interpretamos a través de los sentidos. Quizá nuestro cerebro forma también parte de la interpretación
de eso que nos llega y cada uno lo percibe de formas distintas. Cuando te pregunto por los otros, ¿qué caso te viene ahora mismo a la memoria aparte del de Rey y Rey? Como ejemplo que tiene muchos elementos de verdad, ¿no? De pozo de algo que está ocurriendo y sigue ocurriendo, a pesar de todo en el siglo XXI, se sigue escondiendo. A veces el investigador tiene la fortuna de que las personas necesitan el alivio, que es otra de las características, ¿no? El alivio de contar, que no pueden guardarse eso para ellas, porque el shock muchas veces ha descabalado su visión de la vida. El otro viene y te tira el castillo de naipes del cerebro que tú tenías. ¿Qué caso nos contarías? Pues el caso quizá que más me ha impresionado por la fuerza del testigo, por lo traumatizado que seguía, a pesar de los años que habían pasado y porque había dos personas que habían visto la misma figura, es la visión que tuvo lugar en el Cortijo Miraflores de Marbella, un cortijo del siglo XVII que bueno, fue construido, pasó por diferentes familias, tenía un pasado un tanto trágico, un incendio todavía no aclarado, y de repente un científico que viene desde Madrid para dar un curso en ese cortijo, que es utilizado por el ayuntamiento como una sala de reuniones, pues es atendido por un trabajador del ayuntamiento que le empieza a contar, bueno, pues esta es la biblioteca, empieza a hacerle una ruta por ese cortijo antiguo, le enseña el molino que sigue allí desde la construcción del edificio, y de repente cuando llegan a una sala es plena luz del día, el lugar está completamente a solas, no hay nadie allí. Este científico de Madrid empieza a caer al suelo, empieza a convulsionar, parece que está teniendo un problema grave de salud, y en medio de toda esa escena empieza a decir algo de la niña, señalando detrás de este técnico del ayuntamiento, ¿no? Y el trabajador se gira y ve una niña perfectamente nítida, vestida de comunión. Aquí ese detalle extraño es que iba vestido con unos ropajes como antiguos, un vestido de comunión antiguo. Él relataba incluso y describía los calcetines de crochet, el peinado con tirabuzones, la mirada de esta niña. Y él empieza a pedirle ayuda, porque el científico está en el suelo, ya ha perdido la conciencia, parece que está sufriendo un infarto. La niña parece ajena a toda esa escena tan dramática, empieza a acercarse lentamente a este hombre y el hombre intenta cogerla del brazo para pedirle por favor ayuda de forma desesperada, pero cuando agarra ese brazo pequeño se da cuenta de que aquello se esfuma delante de sus narices, casi como si fuera un puñado de humo, ¿no? Algo denso, pero que de pronto se descompone y empieza a flotar y desaparece en el techo del cortijo. Y este hombre, aterrorizado, echa a correr a la calle, pide ayuda, nadie le cree. Él empieza a hablar de una niña fantasma, de una niña que ha desaparecido delante de él, que se ha volatilizado. El técnico empieza a relatar a su familia lo que acaba de sucederle, que le ha cambiado por completo los esquemas, porque él no concebía que esa tarde de febrero pudiera ocurrir algo así. Y sin embargo se encuentra con la incomprensión absoluta, con las risas, las risotadas, le decían que él estaba loco, que era imposible que hubiera vivido algo así. Lo que ocurre es que el científico de Madrid, al que nosotros también pudimos localizar, nos relató exactamente la misma escena. Esta persona que vive en Marbella, el técnico del ayuntamiento, nos decía que llevaba años acudiendo al psicólogo, que no podía dormir por las noches, durante mucho tiempo además no podía ni siquiera estar solo en casa porque aquello le había marcado profundamente, ¿no? Y cuando yo vi a ese testigo, hablé con él personalmente, vi de verdad el sufrimiento en su mirada por culpa de la incomprensión absoluta de todo su entorno, incluso de su propia esposa, pues supe que de verdad ese hombre tuvo que ver algo tan impactante que le cambió la vida por completo. En esta noche de lluvia hablamos de los otros, reflexionamos sobre los otros, queremos dar un paso más en esa escalera que nos lleva quizá hacia algún tipo de conocimiento, a esa pieza del puzzle que en momentos como los que está pasando el compañero Javi Pérez Campos parece que se escapa, se escabulle,
no encajan las cosas. Hay un eslabón perdido que hace que no entendamos. Se nos plantean las grandes dudas, esas que tenemos casi como cuestiones un poco románticas o de literatura, y de pronto se hacen reales. De pronto uno empieza a preguntarse por la propia vida y la propia muerte. Cuando la muerte viene, uno se empieza a preguntar sobre la propia muerte, sobre cómo será, sobre los límites. En toda tu investigación, que repito es de años, personal, caso a caso, libro a libro, que esto es muy importante, porque Pérez Campos ha hecho lo que no hacen muchos, lo que no hace la mayoría. La casuística y el trabajo reporteril, que es muy importante, ha ido acompañado de un trabajo no solo de archivo y hemeroteca, que también es importante, pero entraría en esa primera fase. Ha ido acompañado de un trabajo de lectura filosófica, de lectura metafísica, de lectura intentando aprender la complejidad no solo del fenómeno, sino de lo que rodea a las grandes incógnitas de la existencia. El enriquecimiento filosófico como persona es fundamental, primero para asimilar un montón de datos que pueden enriquecer la propia visión de un fenómeno, pero sobre todo es un crecimiento que hace que uno vaya madurando y que vaya sintiéndose diferente, casi transformado por la propia investigación, que nos va llevando, sin saber muy bien cómo, a nuevas pistas, nuevos datos, nuevas fuentes, que lo que hacen es prepararnos en el fondo, porque hay una pregunta que no sé si es terrible, no sé muy bien cómo es esta pregunta, pero es posible que alguien se la haga alguna vez en la vida. Es posible que cuando alguien es muy joven nunca se haga ciertas preguntas, porque como decía el poeta, esa juventud en la que uno creía que iba a vivir más que los mares, más que las montañas, que él era eterno por encima de las estrellas, que él era protagonista de una visión de la vida y que todo lo demás era una especie de teatro. Así nos hemos sentido todos alguna vez. En cierto momento y por avatares de la vida, uno empieza a ver que este extraño juego de la vida tiene elementos fascinantes, trágicos y piezas que no encajan, que a lo mejor tienen la misma naturaleza que estos fenómenos que nos avisan de algo. No sabemos muy bien el entramado, el maquinario, quién lo maneja. ¿Seremos algún día nosotros los otros? ¿Seremos algún día también nosotros los otros? ¿Qué haría falta? ¿De qué depende? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué los testigos, algunos sí y otros no? ¿Hace falta ser realmente sensible o no hace falta? ¿Están cortados por un patrón estadístico los que pueden percibir a los otros? Seguro. Pero ¿y los otros? ¿Qué les ha pasado a los otros? ¿Algún tipo de muerte, algún tipo de vida, algún tipo de bondad, algún tipo de maldad? ¿Les ha dado algún tipo de argumento especial para convertirse en los otros? ¿O todo el mundo es los otros? Son preguntas de muy difícil respuesta, pero analizando los casos como tú has hecho, Javier, ¿qué similitudes habría? ¿Hay algo que une el tipo de muerte, por ejemplo, o el tipo de vida del otro que se aparece? Bueno, a lo largo de la historia se han asociado las muertes traumáticas o las muertes inesperadas, especialmente las de los niños, con este tipo de apariciones. De hecho, eso también es muy curioso, pero a lo largo de la historia, y como decíamos antes, da igual la cultura, da igual la civilización, los niños siempre han sido el tipo de retornado más temido. Cuando un niño moría, porque era algo absolutamente antinatural, era algo inesperado, pues se le enterraba, por ejemplo, boca abajo en las tumbas, o se les enterraba con amuletos o con juguetes para que estuviera entretenido en su tránsito, ¿no?, hacia el otro lado. Eso que algunos investigadores, como Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba, llamaron sepulturas anómalas, algo que durante décadas ha preocupado, ¿no?, e interesado a los arqueólogos, pero que también, por otro lado, ha generado lo que algunos han llamado ritualfobia, ¿no? Es decir, el miedo a asociar este tipo de enterramientos a una creencia mágica, a una creencia ancestral. Es decir, hay ya un error en la investigación, porque intentamos estudiar todo esto con los prejuicios propios del siglo XXI. Por tanto, ¿cuántos casos quedarán fuera por el propio prejuicio, temor del propio investigador, que está sometido a su director de tesis, a su catedrático, que no lo va a aceptar
y maquillará los datos o los reinterpretará a su forma, y a lo mejor hay mucha más fenomenología de estos, los otros, o auroi, o enterrados a destiempo, pero Javi, sinceramente, ¿no te parecería un poco injusto o limitante que solo las muertes dramáticas, que es la eterna imagen del fantasma que hemos tenido, sean las que tengan capacidad, ¿no? O sean salvoconducto o vía de fuerza para convertirle a uno en los otros? Podríamos preguntar, claro, ¿no habrá gente bondadosa, gente ejemplar, que tenga esa posibilidad de mostrarse hacia el otro lado? ¿No sería un poco reduccionismo macabro, terrorífico, que está muy bien incluso para ciertas edades o para personas que de verdad no se han empeñado en estudiar un poco la complejidad de la vida? Esto es del terror por el terror. Bien, no me parece mal, pero toda la vida con eso, es decir, solo el desgajado a destiempo es los otros. Sería un poco injusto, ¿no? Es absolutamente injusto y, de hecho, como decía, es una de las teorías que se han barajado, ¿no? Esta teoría de la impregnación, del dolor, el sufrimiento, y que de alguna forma es de lo que yo hablaba en mi anterior trabajo, en Los ecos de la tragedia. Pero cuando uno se enfrenta de verdad a la tragedia a nivel personal, es incapaz de pensar que esto es así. Yo no creo, sinceramente, que una madre absolutamente bondadosa, trabajadora, que se marcha de repente en un momento absolutamente inesperado, no vaya a estar ahí cuidando de los suyos, ¿no? Porque creo que al final el amor también es un vínculo absolutamente poderoso, ¿no? Eso de ceñirnos simplemente al dolor, al sufrimiento, no tiene ningún sentido. Y al final, esa idea, como decías, ¿no? También de Calderón de la Barca, y que ya expresaban los filósofos pitagóricos, de que la vida es un teatro, que cada uno desempeña un papel y que de alguna forma es una preparación para lo que viene después, pues quizá también tenga sentido en esta noche de teorías y de hipótesis y de reflexión. Yo, desde luego, hoy más que nunca estoy convencido de que ese otro mundo no es nada oscuro, no es nada denso, no es nada terrorífico, sino que es absolutamente luminoso, y es también lo que en estos momentos tan crudos, en estos momentos tan dolorosos, nos aporta una fuerza absolutamente colosal, absolutamente inesperada, y que nos ayuda a continuar con el día a día, sabiendo, eso sí, por fortuna, que la rutina habitual se puede romper en cualquier momento, y que mañana, cuando nos despertemos, tenemos otro regalo por delante que vivir y que aprovechar hasta el último segundo. Javier, si eso fuese una enseñanza de los otros, qué bien empleado el tiempo en investigar esto, ¿no? Porque para mí los otros es un tema de vital importancia, si lo analizamos filosóficamente. Para mí hay un tema muy curioso, del que tenemos parte de culpa todos, porque cada uno hemos sido 1000 almas, ¿no? Como decía Gurdjieff, aquello de "ay, pobre del que se crea siempre el mismo", ¿no? Yo soy este y siempre he sido así, ¿no? Tú has sido diferente cada día y no te has dado cuenta. Y has ido mejor, a peor, has dado vueltas y vericuetos. Eres hijo de cada una de tus decisiones y experiencias. Mi opinión es que el enfoque del misterio, claro que nos da miedo, pero nos da miedo por ignoto, ¿no? Por desconocido, por rompedor. Tiene como una fase. Pero estoy absolutamente convencido, aunque algunos solo quieran miedo, porque se han quedado en ese umbral. Es un umbral que seguramente sean los primeros peldaños de una escalera. Es la sorpresa, es el shock. Ahora, cuando hablabas de niños enterrados boca abajo, yo esto hace 10 años, y me parece apasionante arqueológicamente, a ver si nos entendemos, pero lo vería de otra perspectiva. Ahora que soy padre, el entierro de un niño, por encima de cualquier miedo, me produce una lástima y un dolor profundísimo, ¿no? ¿Cómo no va a variar mi percepción? ¿Por qué me va a dar miedo un niño que se aparece? Depende cómo lo cuentes, de qué lo adornes y qué tengas tú en tu propia alma. ¡Qué terror! Claro, sí, terror por el shock. Aparece el otro. Se mete en la habitación el invitado que no estaba previsto. Pero si aguantamos un poco, es una tristeza enorme. ¿Van a ser solo los otros emisarios de tristeza? Sería un error. Yo creo que no hemos comprendido bien. Porque si hacemos caso a otro tipo de fenómenos, que seguramente sean más desechados por los que persiguen una visión del misterio como algo inquietante, y todos la hemos tenido, y hay cosas inquietantes, evidentemente por desconocidas, pero Javier,
¿Cuántos miles de casos por encima de los que dan miedo son del difunto que da paz? O de la imagen del difunto, que yo no sé si es el difunto. ¿Cuántas son de el moribundo? Y tú lo has vivido, Javier, y tú lo has vivido, que asegura que seres queridos rondan, que personajes que no son siniestros acompañan, que no son tan espectaculares, que a lo mejor no van a impactar tanto en la audiencia, que es posible que en parte solo quiere impacto. Si das el salto al tercer peldaño o al cuarto, del impacto a lo profundo, hay otro mensaje muy diferente. Y es que es el atisbo de que hay otra cosa. Porque cuántos testimonios ahora mismo están escuchándonos muchas personas, estoy seguro. Porque tú lo has vivido en tus carnes y yo lo he vivido en mis carnes y todas las personas lo han vivido. De personas que en el estado previo a la muerte están viendo a los otros a su forma. Y no creo que sean visiones dramáticas en un 99%. No, ni muchísimo menos. De hecho, como tú decías, en estos días tan complicados, en los que de pronto se han ido dos personas de forma muy cercana, pues en uno de estos casos ha habido una persona que en el lecho de muerte, en los últimos momentos, aseguraba ver a un familiar suyo que la había cuidado mucho, además, durante su infancia, y que había muerto hacía tiempo. Y esta persona aseguraba que él estaba allí, que la había acompañado durante varias horas, sentada en una silla concreta, que lo había visto perfectamente y lo decía con absoluta naturalidad. Y esto, claro, cuando te planteas, y los médicos dicen que puede tratarse de alguna alucinación, de los medicamentos, pero claro, ¿por qué a lo largo de todos los casos similares de visiones en el lecho de muerte nunca hay una visión de alguien vivo, ¿no? Porque lo lógico, desde luego, sería que si uno tiene algún tipo de alucinación, la tenga con una persona que ha visto recientemente, no con alguien que se murió hace 10 años, por ejemplo. Y este es un fenómeno que yo creo que bastante desconocido y que nos reconecta con ese lado luminoso del misterio y de los otros. Estos otros que vienen a hacernos compañía en ese momento del tránsito, que debe ser casi como mirar al abismo, ¿no? Y de pronto, en ese momento, yo lo imagino como uno de los que más me impresionan y que más miedo me darían, sentirte acompañado por seres queridos, ¿no? Y esto se lleva investigando, pues ya en 1929 había un libro llamado Visiones en el lecho de muerte, del doctor William Barrett, que recogía decenas de casos similares. Y ya en 1870 había otro tratado que recogía más de 500 casos a lo largo de todo el mundo de personas que recibían en esos últimos minutos la visita, por ejemplo, de un hijo que vivía a cientos de kilómetros, del que no sabía siquiera que había muerto. Él decía estar viéndolo, que le había dado un mensaje, que venía por él, y después, cuando la persona fallecía y los familiares indagaban para saber qué había pasado con ese hijo, descubrían que había muerto. Nadie lo sabía y lo entendían de esta forma. Por eso creo que, como tú dices, no podemos cerrarnos solo al lado más macabro, más siniestro, porque no tendría absolutamente ningún sentido. Porque sería muy sencillo, Javi, hablar de alucinaciones y nos lo hemos tragado, ¿eh? Existe algo dentro de nosotros, cultural, porque somos hijos de la revolución industrial, tecnológica, del momento en que la ciencia, también prodigiosa, como siempre digo, para muchas cosas, pero ha arrancado cualquier vínculo ancestral con lo mágico, con lo espiritual y con lo trascendente. Pero como nos sentimos vacíos, las historias de los otros, por ejemplo, nos conmueven profundamente, a un nivel que no es el superfluo, nos conmueven. La sensación que tenemos es que son los últimos emisarios para no perder ese hilo, ¿no? Ese hilo que nos une a la madre naturaleza. Pero en nosotros mismos, tú debes confesarlo como investigador, a veces hay una lejanía, bueno, son testimonios, a veces hay una pulcritud periodística, son testimonios. No es que no lo creas ni lo dejas de creer, es material interesante. Tú no eres parte del material, estás en otro conjunto de ese conjunto de esferas. Y de pronto algo ocurre, algo pasa en tu vida, hay una zozobra, y eso ya se ve de una manera diferente. Pero el común de los mortales, incluyéndonos a nosotros mismos en ciertos momentos, nos han hecho creer que tienen que ser visiones por la angustia de la muerte, ¿no? Visiones por
la medicación. ¿Esto es natural? ¿Es así? ¿O habría que pensar en un trabajo perfectamente tejido de todos los sistemas, engranajes, que no quieren que creamos en los otros? Y yo te preguntaría, Javier Pérez Campos, ¿qué interés puede haber en que no creamos en los otros? Si parece una creencia bastante inocente, ¿no? Bastante pueril para muchos. Yo creo que hay dos causas, ¿no? Y esta es una teoría y una idea absolutamente personal. Una es la sencillez. Es mucho más fácil pensar que somos carne, que cuando morimos nos quedamos ahí y no hay nada más después, para no rendir cuentas a rollos morales, ni éticos, ni a historias que puedan hacernos pensar más de lo normal, ¿no? Pero si pensamos en una conspiración orquestada, yo creo que sí que hay un proceso de desnaturalización de la muerte, ¿no? Alejamiento de todo ese proceso que es también natural, algunas veces más que otras, ¿no? Por desgracia. Pero sí que creo que puede haber intereses especial en alejarnos de todo eso. Cuando fui a Galicia hace unos meses a hacer un reportaje sobre la Santa Compaña, la teoría de la procesión de almas, que viene también a veces a acompañar al difunto, me contaban que todo eso estaba desapareciendo, que los niños en los colegios ya no creían, bueno, no solo que no creyeran en la Santa Compaña, es que ni siquiera sabían qué era todo eso. En Galicia, donde hace unos años absolutamente todo el mundo conocía este tipo de historias. Sin embargo, si les preguntabas por Halloween, ellos sabían todo, toda la historia, se disfrazaban, habían adaptado, digamos, toda la tradición americana y habían perdido todas nuestras raíces, ¿no? Y quizá si uno se plantea esto como algo verdaderamente profundo, puedes entender que desde luego la festividad de Halloween es mucho más atractiva en el sentido de que está ligada directamente con el consumismo, con el comprar también, con tomarse algo que durante siglos ha sido considerado sagrado como algo banal, como algo que no tiene mucha importancia. Y eso está ocurriendo y creo que tiene que ver con esa idea de que el ser humano tiene que tener y no ser, tiene que comprar, tiene que olvidarse de eso del alma, de cultivarse, y tiene que dedicarse simplemente a estar a la última, ¿no? Y yo creo que por ahí puede haber un sentido a todo ese interés de alejarnos de todo lo trascendente. Y por otro lado hay una serie de médicos que consideran que, bueno, y de hecho durante siglos ha sido así, los Ars Moriendi, el arte de morir, unos tratados que explicaban a las personas cómo prepararse para ese tránsito que era tan importante o más que el nacimiento, ¿no? Porque uno tenía que ir preparado a eso. Y sin embargo nos hemos alejado también de todo eso. Decían, por ejemplo, estos doctores que llevan además años trabajando en unidades de paliativos, por ejemplo, que el paciente que está a punto de marcharse se siente mucho más reconfortado rodeado de personas, rodeado de sus familiares, que rodeado de máquinas, que necesitamos trasladar esa calidez a ese último momento, a ese momento del tránsito, ¿no? Y bueno, creo que toda esta corriente nos está llevando a que de repente, cuando la muerte cae en nuestras vidas, pues sea absolutamente inesperada y nos veamos poco preparados o nada preparados para ella. Nuestro compañero hace tantos años ya, Javier Pérez Campos, prepara uno de sus nuevos trabajos, verá la luz dentro de unos meses, Los Otros, lo editará Planeta. Ha hecho el libro que quería hacer Javier Pérez Campos. Esa es otra, ¿no? Esa es otra de las diferencias. Hay quien escribe lo que le mandan, hay quien escribe lo que está de moda, hay quien escribe lo que cree que puede funcionar, y alguno todavía escribe lo que ama, lo que le conmueve, lo que cree que puede ayudar, el paso más, pero no por darlo él, no por ser un iniciado diferente a los demás, sino para intentar acompañar a mucha gente y que den el paso con uno. Porque la gran pregunta, Javier, sería: los otros son difuntos. Cuando alguien va al muerto, dices, claro, me imagino, por lógica, ese se creyó en la antigüedad,
digo yo, o es lo más sencillo y lo más lógico. Si rey u otro testigo ve al amigo que luego está muerto, ve al niño que luego ha muerto, ve a la persona parada en el camino, la distingue perfectamente, se asombra, algo no encaja. Resulta que en esa vereda del camino, en la Galicia profunda, o en la Castilla eterna y la planicie, no canta un pájaro, no se mueve el árbol. Todo ha quedado como en silencio, como en el silencio de un sueño. Pero la experiencia es real, no es un sueño. Tan real que acompañará durante toda la vida, más aún con el mazazo de darse cuenta de que uno ha visto de verdad una cosa y solo él sabe que no es una alucinación. A lo mejor esa persona nunca ha alucinado anteriormente, solo le pasa con esto. Pero es un difunto lo que está viendo. Ahora yo me pregunto, ¿son difuntos que vuelven? ¿O el espejo de los otros es algo mucho más complejo? ¿Nos habla con algo que podamos entender? ¿Nos pone el espejo de algo que podemos mirar? Y en el fondo nos reconforta o nos quiebra, indicándonos, como con una sonrisa del otro lado, que hay otras cosas que no entiendes, que hay un sentido mucho más profundo en tu propia vida y tu propia muerte. Pero claro, la imagen que ves es la de un difunto. ¿Pero es porque es el difunto realmente? ¿O porque es la prueba personal, intransferible, para una persona, diga lo que diga el mundo, para esa persona que ha visto a el otro? ¿No será que se ha abierto una puerta? ¿No será que esa naturaleza de la que hablamos, a su manera, y no sé bien por qué, nos ha otorgado el premio de tener ya la sensación de que nuestra vida no va a ser lo mismo? Porque hemos visto la tramoya de la cosa, hemos visto la parte del escenario que está detrás del telón, o la hemos intuido. ¿Cómo no va a cambiar tu vida? ¿Y si los otros fuera un premio y no solo la mera visita de un difunto, Javi? Sin duda, esa es una de las grandes preguntas que se hacen los testigos que han tenido acceso a este tipo de visiones y han tenido el valor de preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué a mí y no a otra persona? ¿Por qué en este momento y no en otro? Ahí surgen entonces todo tipo de teorías sobre si pueden ser malos augurios, como se cree en Galicia, por ejemplo, sobre si pueden estar avisándonos de algo, o en casos concretos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Begoña Zubieta, una periodista que tras ir al funeral de su suegra recibe su visita después, unas horas más tarde, en el dormitorio para hacerle una petición sobre su propio enterramiento, ¿no? Algo que se ha producido a lo largo de la historia y que aparece incluso en las cantigas de Santa María, el muerto que regresa para pedir un entierro digno. Esto es algo que... Para que se acabe un ciclo de sacralización, ¿no? Pero también podríamos pensar que ante personas que viven en el siglo XXI aparece una imagen de otro tiempo, Javier. En el fondo más profundo, por encima del mensajero, lo que te está diciendo es que no te olvides de la sacralización de algunos actos. Lo lógico y lo peregrino y lo superfluo es pensar siempre en códigos de religiones que, bueno, evidentemente son las que nos han hablado de lo sagrado, pero los que saben de esto saben que lo sagrado, lo santo, está antes que los santos, está antes de cualquier concepto. ¿No será el mundo de los otros un aviso para que alguien de repente cambie su vida? Porque le pasa esto a alguien, hace la misa de inmediato, claro. ¿Qué le ha supuesto en su vida? Un toque brutal, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a vivir igual? Sabiendo que un muerto estaba a los pies de tu cama, que tú lo has visto y que lo que pedía era algo tan sagrado, ¿no? Mi idea es que al final todo lo que intentamos darle una explicación, al final son explicaciones humanas, y lo que nos demuestra todo esto es que hay algo por encima de nosotros, algo que se escapa de nuestro conocimiento, algo que se escapa de nuestras formas de medir. Es como intentar medir la velocidad del viento con un pluviómetro, por ejemplo. Sería imposible entender el sentido último de todo esto. ¿No hay herramienta? Porque, claro. Es que al final uno está también, tiene sus ideas preconcebidas, tiene sus formas de ver el mundo y cada uno interpreta este tipo de visiones de formas diferentes. Lo que yo creo es que obedecen a un desorden que tiene sus propias normas, que se manifiesta cuando menos lo esperamos, pero que también es algo con lo que convivimos y que desde luego surge en momentos inesperados especialmente. ¿Se puede forzar un encuentro con los otros, por lo que tú has estudiado? Yo creo que es imposible, y creo además
que es un fenómeno huidizo, ¿no? Que uno tiene que estar preparado para la llegada de eso, pero que no por pasarte la vida persiguiendo este tipo de fenómenos vas a vivirlos. De hecho, a muchos compañeros les ha ocurrido que después de décadas se han convertido en los más escépticos porque ellos no han vivido nada, ¿no? Esa es una actitud absolutamente egoísta, porque es un fenómeno aleatorio, o eso creo yo, que tiene sus propias normas, como decía, y que surge cuando menos lo esperas, y creo que cuando menos lo buscas. ¿Hay alguna cualidad, Javier, en las personas que ven a los otros especial? Ninguna. De hecho, hablábamos antes del sentido que cada uno le da a la propia visión, ¿no? A veces la persona le otorga un sentido pues tremendo y sobre todo vitalista, un sentido de que tiene que vivir para congratularse con ese otro, y en otras ocasiones simplemente son personas descreídas que pueden acabar creyendo en todo esto, o pueden haber hecho como si no hubieran visto nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada, y continuar su vida como si nada, ¿no? ¿Adivinan cosas? Pues en algunas ocasiones los testimonios parecen demostrar que sí, y esto es bastante curioso porque es como si para ellos no existiera el tiempo, como si ellos vivieran ajenos a lo que va a pasar o a lo que ya ha pasado. Y esto, como digo, en los pueblos rurales de Galicia, donde de pronto algunos vecinos veían a la procesión de ánimas y de pronto coincidía con la muerte de un vecino, o cuando parecía que venían a dar señales de algo que iba a ocurrir, no lo sé si voluntaria o involuntariamente, pero a veces parecen adelantarse a cosas que van a ocurrir. Estoy acordando ahora de uno de los testimonios más potentes a nivel visual y auditivo que tú has recogido en la zona de las Urdes, y tú sabes a qué me estoy refiriendo. No se veían a los otros, pero se oían a los otros, ¿no? Hablaban del Llorio. Exactamente. La aldea entrecerrada, las puertas bien ceñidas al marco, quizá alguna anciana y algún anciano mirando por las ranuras, en un pueblo en las laderas casi inhabitables de las Urdes, donde está el Valle del Malvellido, que es el valle habitado más estrecho del mundo, se dice pronto. Y ahí entra un silbido que no es un silbido, sino es un llorio, ¿no? Son personas llorando. ¿Cómo no nos va a impactar en la antigüedad? Porque lo que nos llega es fúnebre. ¿Qué visión hay de la muerte? Evidentemente del gran misterio, que a veces es un misterio teñido de oscuridad, aunque las religiones en general, si lo pensamos, siempre nos han hablado de la luz detrás de la oscuridad. Pero el impacto es tan fuerte que te quedas sobre todo con el emisario, ¿no? El guardián, el que se manifiesta, y el que se manifiesta en el fondo está en el umbral de lo otro, nos da miedo. Pero como decimos, si vamos un poco más allá, la sensación es que son portavoces de algo que sería que la vida que creemos lógica, que tiene un nacimiento y una muerte, no acaba quizá ahí. Si no tiene mucho sentido que las personas hayan alucinado siempre con lo mismo durante generaciones y milenios. Salvando las distancias, siempre ha ocurrido lo mismo. ¿Cómo cambiaba la vida de las personas del siglo XXI o XX en el mundo tecnológico cuando venía el otro? ¿Cómo has detectado tú que variaba sus vidas? ¿Qué aportaba en general, haciendo más o menos una estadística, ¿no? ¿Qué aportaba a su yo la visión clarísima? No estamos hablando de pude ver, no. La visión clarísima, la figura que se sienta a los pies de la cama, la figura que a través del espejo te está mirando, te giras y sigue ahí y luego se desvanece, la visión perfecta al final de un pasillo del individuo que no tiene por qué estar ahí, que luego verás que es un difunto que te está mirando, o el encuentro con un amigo que te saluda o no te saluda y tú lo ves, no responde, y luego resulta que sabes que estaba muerto 2 días antes del accidente de tráfico. Todo esto que se repite desde el inicio del tiempo, pese a quien pese, ¿qué proporciona al individuo cuando ya ha pasado el caso? Pues creo que en ocasiones genera un miedo a lo incomprensible, un miedo a lo desconocido, un miedo a esa ruptura de lo cotidiano, y en otras ocasiones genera una paz interior, porque sirve casi, como decíamos antes, para dar una respuesta. Algunos casos son de visiones o de apariciones que vienen a aportar paz, a aportar tranquilidad. Esos casos de estoy bien, el mensaje de la persona que viene a consolar
a la persona que se queda aquí, ¿no? Y que continúa con las dudas de qué habrá después, cómo estará esta persona que acaba de dejarnos, qué sentido tiene todo esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene tanto dolor, tanto sufrimiento para que al final todo termine de esta forma, ¿no? Y creo que esos dos sentimientos son los que más se repiten constantemente. No hay un término medio. No hay, por lo general, personas que hayan visto claramente a uno de estos otros y hayan continuado con su vida como si nada. ¿Qué le ha aportado la investigación de los otros a Javier Pérez Campos en noches como esta? Pues creo que lo más importante, que es la esperanza. Cuando de pronto uno se queda sin luz, cuando uno lo ve todo tan oscuro, esto es sin duda un bálsamo, ¿no? Una forma de hacer más llevaderos los momentos complicados. Pero no quiero decir que todo esto, que todas estas historias surjan como un bálsamo, sino que lo son sin más. Y estoy convencido de que todo esto ocurre, de que esos otros, esas personas que a veces irrumpen en nuestras vidas de forma inesperada, están ahí para velar por nosotros. Y yo creo que principalmente ha aportado esa luz. Ha sido un trayecto, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro que publicaré en unos meses, empecé a escribirlo hace 3 años, y cuando lo terminé y empecé a leerlo desde el principio, me di cuenta de que el que había escrito esos primeros capítulos ya no era yo, y tenía que volver a reescribir todas esas frases porque ya no tenían cabida en el pensamiento que yo había ido evolucionando, ¿no? Y desde luego todo eso ha ido evolucionando hacia la luz, y todo lo que ocurre en nuestra vida, todo es un aprendizaje del que hay que tomar buena nota. Has tenido, y lo sé, y hemos hablado mucho esta tarde, un shock fuerte, ¿no? Los shocks pueden llegar en la vida de diferentes maneras, ¿no? Pero también depende, imagino, y esto vale para todo el mundo, esto no es una conversación de periodistas y de amigos y de... No. Esto lo hacemos para que vosotros hagáis vuestra reflexión, vuestra conversación, para que estéis de acuerdo o no, para que saquemos algo en la arqueología que todos llevamos dentro, ¿no? Todos llevamos muchos fósiles dentro, muchos inmovilismos, muchas cosas que a veces también se sobrecogen, ¿no? Y cambian. Es como moléculas que varían entre ciertas experiencias. Tú me contabas, Javier, la escena de la muerte cuando llega, ¿no? La escena de la muerte cuando llega, que todos hemos vivido. Es muy diferente enfocar la muerte con una esperanza basada, digo yo, no en un dogma por el dogma, no en una enseñanza insertada por los lógicos códigos sociales, en la que puedes creer o no creer, porque al final te han implantado un poco, que puede tener cosas buenas y cosas malas. Me refiero a cualquier religión, a cualquier conducta, cualquiera. Creo que no es el mismo impacto del que, como autodidacta, incluyo a mis amigos que ahora me escuchan, cualquiera de vosotros, repito, cualquiera, que en su propia vida tenga sus reflexiones, sus cumbres y sus abismos, y que tenga la fuerza y la capacidad para intentar querer evolucionar. Entonces la visión como que se sensibiliza especialmente. La parabólica que llevamos en el alma como que se amplía un poco en su dial, pienso yo. Y entonces las experiencias tú ves que te llegan y no llegan de la forma que llegaban antes. Y por eso el Javi Pérez Campos de hace 3 años no es que haya madurado 3 años por la pura experiencia del trabajo, que no es eso, sino por la sensibilidad y la profundización. Tú me hablabas de la muerte, ¿no? Que lo vemos como el ataúd. E irrumpe. ¿Y esto qué es? Esto no estaba en nuestros planes, oiga. Ni está en los planes de nadie, y a veces es que no puede estarlo, porque parece antinatural. Y nos hemos olvidado de que debe ser natural. Pero no entendemos ni el bombo, ni las instrucciones, ni el porqué. Y hablabas de gente muy joven abrazada en mitad del aguacero, ¿no? Y yo creo que eso, Javi, tal y como lo has contado, te ha producido a ti, con lo que tú llevabas dentro como investigador, en el momento justo donde estabas apuntando un trabajo más apasionante, enriquecedor a nivel espiritual y como profesional, sin duda.
Yo creo mucho en las señales. Yo creo mucho en las señales. Y esto te ha convulsionado de tal forma que seguro que le ha dado otra perspectiva a todo lo que tú investigabas. A mí me ha pasado, y tú lo sabes, porque lo he contado aquí en Universo Iker, intentar, sí, a veces como un bálsamo, pero porque crees en ello, a una persona en la puerta de un cementerio que acaba de perder a su madre, intentar decirle que ciertas cosas, ¿no?, en las que tú crees, y que luego esa persona en un giro te diga que su ideología, su forma de vida, oye, es absolutamente coherente, no pasa nada, no puede creer en eso. Y yo me quedé pensando, esa persona, si hay señales de los otros, las va a comprender. El shock que tú has vivido te va a permitir, crees tú, estar todavía más abierto. A lo mejor no hay que tener ningún miedo a estar todavía más abierto, ¿no? No, desde luego, y estoy convencido de que así será, porque en estos momentos de trance, en estos momentos tan duros, en ese momento, por ejemplo, de toparte con algo que, si te lo dicen hace 3 días, pensarías que se trata de una broma de muy mal gusto, en esos momentos uno siente que no forma parte de toda esa escena, que uno está como ajeno, como alejado a todo eso. Y en ese estado yo he tenido una conmoción interna muy fuerte de verdad, en la que percibía o notaba que tenía que haber algo más, que era imposible que todo ese sufrimiento que estaba ahí concentrado y que de pronto uno parece que se está rompiendo por dentro, no puede tener un sentido porque sí, no puede estar ocurriendo porque sí. Tampoco puede uno pensar que hay algo pues que obedece a las leyes de la justicia o la injusticia, de lo que uno merece o no merece, porque entonces muchísimas de las cosas que ocurren a diario serían absolutamente incomprensibles, ¿no? No podemos otorgar cosas absolutamente humanas a algo que se nos escapa por completo. Y yo creo que esa es la gran clave, entender que eso otro, ese otro mundo, ese algo que siglos atrás, cuando las civilizaciones estaban muchísimo más conectadas a la naturaleza, al mundo, a lo auténtico, a lo trascendente, existe, se manifiesta en ocasiones, deja sus mensajes, deja sus huellas y desde luego nos impulsa también y nos da fuerzas en los momentos complicados. Así que es imposible que todos percibamos este tipo de cosas de la misma manera. Es muy difícil por la pura biología, por la pura mecánica de las cosas, esa que nos dice que somos simplemente una conjunción de azar y elementos, hacerse la idea de todo esto, ¿no? Yo creo que la muerte es mucho más incomprensible todavía si uno no tiene cierta creencia, cierto asidero, ¿no? Y esto puede ser polémico hoy en día, políticamente incorrecto, claro. Pero si uno no tiene cierta esperanza en algo, y eso se ha utilizado por muchos para, bueno, es un bálsamo falso que te autoimpones, es que a lo mejor realmente todo esto son señales eternas desde el principio del tiempo de esa otra cosa. Yo te puedo decir, Javier, sinceramente, que lo que has descrito ahora, y como lo has argumentado y como lo has contado, pues se parece a mucho, se parece extraordinariamente. Si yo tuviera que hacer un resumen de la experiencia, digamos, vital, ¿no?, o cambiante en mi vida, cada uno tiene la suya, o tiene las suyas, cada espectador, cada oyente también, seguro. Hay que saber identificarlas. Pero yo, cuando te escuchaba ahora, aquí en mitad de la noche, en la madrugada, yo te digo, sí, lo suscribiría. Suscribiría lo que tú has dicho, lo que tú has sentido en un camposanto, ¿no? Pero porque llevabas en el ADN todo eso que te ha hecho preguntarte muchas cosas sobre las personas que ven la imagen de los otros, ¿no? Esa esperanza última en la luz, ¿no? Y hay una cosa que me parece buenísima, Javier, que es que estamos otorgando cualidades humanas, conceptos humanos, a lo extrahumano, ¿no? A lo que parece extrahumano. Por eso no entendemos, es que es muy difícil entender. Y si uno ve el telediario y ve lo que pasa, yo no sé. Me he preguntado últimamente cómo Dios, el relojero cósmico, el Padre profundo,
la armonía de la naturaleza, llamadlo como queráis, como tengáis a bien, de verdad. El engranaje que es más poderoso que nosotros, que yo creo que existe, ¿cómo puede permitir, no? ¿Cómo puede permitir? Pero al mismo tiempo, si eso tiene que ver con algún tipo de orden que yo desconozco en mi pequeñez, ¿cómo será ese orden para que pase eso? Para que nos deje tanto dolor aquí, ¿no? A veces. Tanto dolor. Tanta incomprensión. Tiene que ser algo tremendo, ¿no? Y algo muy fuera de nuestro alcance para que tenga un sentido. La otra explicación es el puro azar por el puro azar. Te toca y te disuelves en la más absoluta nada. ¿La naturaleza tendrá eso previsto para nosotros cuando ha hecho tales maravillas durante millones de años hasta con la más pequeña de las hojas? Como tú decías, ha habido pueblos que han estado muy conectados a la naturaleza y nosotros somos los que nos desgajamos de ella. Al final todo tiene un sentido, ¿no? Cuando maten el último concepto de lo sagrado, el último concepto de lo santo, que repito, es muy anterior a cualquier religión, el lugar donde ocurrían las cosas, como en la caverna, era el lugar donde un día un hombre descubrió la inmortalidad. Eso definiría el lugar de poder, de verdad. El día donde los antiguos recordaban, el lugar, el enclave donde los antiguos recordaban que alguien alguna vez supo de la inmortalidad. Comprendamos lo que eso significa. Hubo ancestros que santificaron lugares antes de cualquier libro escrito, antes de cualquier dogma, y lo hicieron porque allí un hombre, una mujer o un niño tuvieron el destello de lo otro. ¿No es lo mismo de lo que está hablando Pérez Campos aquí? Lo que pasa es que nosotros ya nos hemos olvidado de todo eso. Nos han metido ese gol. Ya no tenemos el GPS para buscar los sitios de poder. Los sitios de poder no son solo sitios de fantasmas. ¿Sería tan primitivo pensar en eso, en almas encadenadas? Yo prefiero pensar como Pérez Campos. Los otros y toda su fenomenología en el fondo son un aviso. Un aviso que a lo mejor da un sentido al aparente sinsentido de la vida, ¿no? Yo creo que no sé lo que puede valer hoy un libro, Javier. No sé lo que puede significar un libro. Yo creo que un libro es muy importante, porque es un legado que tú dejas eterno, nunca lo olvides, que te sobrevivirá. Pero creo que es importante, si alguien coge unos gramos de esperanza en esto que estás contando, es importante hacerlo, es importante escribirlo, es importante legarlo, es importante creerlo. Y es importante no haber caído por las circunstancias personales en lo que comentabas antes, ¿no? En el egoísmo de ese frío escepticismo que yo creo que ahora estás más lejano incluso que antes. Yo no sé qué nos pasa, ¿no? Si lo lógico es ir hacia la lógica, ¿no? Pero a ti no te pasa, ¿no? Ni muchísimo menos, todo lo contrario. Y todo esto también me ha servido para darme cuenta de que nuestras creencias actuales y las visiones de los otros y de ese otro mundo, a pesar de que son algo que nos trasciende, de algo que no comprendemos, quizá para entenderlo de verdad habría que acudir a esas fuentes más primitivas que no estaban contaminadas por las creencias, por las disputas de religiones, claro, por todos los términos que hemos ido acuñando, que hemos ido incorporando nosotros a todo eso, ¿no? Todo eso nos llega ya mucho más manido, mucho más incorporado al ser humano que cuando se apareció por primera vez ante esas personas que los representaron en las paredes de una cueva, en una piedra, en un hueso de oro, en un pergamino. Y desde luego eso te hace comprender que esa imagen que se repite constantemente a lo largo de la historia es algo que existe, que está ahí y que se deja ver cuando quiere y quizá, no lo sabemos, responda a alguna razón. Pero a mí sin duda todo eso, el haber acudido a las fuentes originales, el haber hecho un viaje a lo largo del arte, a lo largo de la historia, a través de los testimonios, de alguna forma estudiando el fenómeno de una forma tan abierta, tan amplia, abarcando tantas disciplinas, me ha dado todavía más fuerza en la creencia de que existe ese otro mundo
del que surgen a veces estas figuras como emisarios o como personajes que obedecen a una anarquía que nosotros intentamos explicar. ¿No te extraña, Javier, que tu viaje no esté siendo como el del común de los mortales, incluso entre los investigadores del misterio? Bueno, yo creo que al final cada uno tiene sus caminos, ¿no? Hay gente para la que pues su esperanza o su fin en la vida es escribir un libro al año, sea de lo que sea, o a mí me han llegado a proponer libros, pues no sé, escribe un libro sobre tal tema, ¿no? Sobre hoteles encantados, por ejemplo, y yo rechazar la oferta en su momento porque era un tema que yo no había investigado profundamente. Yo tenía 3 o 4 casos investigados, pero realmente no me sentía capacitado como para escribir algo de corazón sobre eso, ¿no? Y es algo que he ido aprendiendo también con el tiempo, pero creo que al final uno tiene que escribir sobre lo que de verdad siente, necesita escribir sobre sus historias que ha vivido absolutamente de manera personal y sobre todo aportando, no engañando a nadie, copiando y pegando información de la Wikipedia, ¿no? Yo creo que al final uno tiene que dejar su sello y ese es el auténtico valor de un libro. ¿No será que hasta en los locos de la investigación, los que hacemos programas de radio, los que escribimos libros, los que hablamos por la tele, los que damos contenidos porque creemos, ¿no? Yo creo en la misión para todo el público que disfruta con nosotros y aprende con nosotros, ¿no será que todo eso que vemos fuera, la sociedad ha perdido su conexión con lo sagrado, la sociedad ha perdido su nexo con lo profundo? ¿No será que también ha pasado entre nosotros? ¿No será que también ha ocurrido esa extraña división entre nosotros? Completamente, desde luego. Y ahí están las pruebas, ¿no? Al final, este tipo de temas, incluso a ti te pasará que la gente te pregunta por la calle, oye, ¿tú te crees esto que cuentas? Porque la gente no concibe que alguien salga en televisión hablando de algo que es cierto, de algo en lo que cree, al menos profundamente, y especialmente si es un tema que parece casi marginal, ¿no? De lo que no se habla cotidianamente porque no obedece a la mecánica prácticamente en la que estamos metidos todos los días, ¿no? Sin embargo, mucha gente también hay que decirlo, ¿eh? Es como un símil de todo lo que hemos hablado. Sigue habiendo una aldea gala bastante grande, ¿eh? Sigue habiendo una aldea gala bastante grande que nos permite hacer este programa o hacer Cuarto Milenio, que tú edites en la editorial más importante de habla hispana, ¿no? O sea que yo, de verdad, no es peloteo. Yo creo que nos vamos conociendo, ¿no? Después de tantos años. Pero cada vez estoy más agradecido al público, ¿no? Al que está ahora mismo escuchándonos desde cualquier lugar, desde cualquier país. A ti, ¿eh? A ti, amigo, a ti, amiga, a ti, joven, a ti, anciano, que has estado hoy mucho tiempo con nosotros. Cada vez, como me pasa con muchos temas, cada vez aprecio más tu esfuerzo y que no nos hayas abandonado. Y lo digo de corazón, con el corazón en la mano, porque me doy cuenta lo que significa también. Porque hablamos siempre con una visión un poco como del no haber nacido en nuestro tiempo, y eso a ti y a mí nos pasa mucho, como de creernos quizá hijos de otras épocas o otras conductas que consideramos más quijotescas y que no encajan en la vida de hoy, y sin embargo a veces menospreciamos que en la vida de hoy hay mucha gente, Ana, José Luis, Ignacio, Maite, pongo nombres por decir, José, Manuel, Rodrigo, que están ahí, que siguen estando ahí y que también son parte de esta sociedad que no es tan mala, ¿no? Sino que se renueva, evoluciona y a lo mejor siguen, estoy convencido y lo sé, aprendiendo junto a nosotros, no de nosotros, sino junto a nosotros. ¿Cuál ha sido el momento? Si ahora te viene una viñeta, porque me gustaría acabar así, en positivo, en este proceso de investigar sobre los otros, que será un exitazo, estoy seguro, y sería bueno que sea éxito, pero porque eso significará que muchas personas van a obtener, os lo aseguro, códigos profundos e interesantes para la vida de cada uno. Pero ¿cuál ha sido el momento en que tú te ves ahora disfrutando de verdad al máximo? ¿Qué momento de felicidad suprema haciendo este libro? ¿Cuál ha sido? Pues hay muchos, porque ha habido momentos incluso de descubrimiento de cosas nuevas, de pronto estar escribiendo sobre algo y pensar, tengo que profundizar en esto. Este es un tema apasionante, es un tema del que no conozco y que tengo que tirar del hilo, ¿no? O sea, que a veces ha podido ser
con una Coca-Cola en un despacho y descubriendo un papel, que me parece maravilloso, ¿no? Sí. De hecho, uno de los momentos mágicos absolutos es el día 7 de enero del año de hace 2 años, cuando yo llego a una casa nueva, completamente vacía. Imagínate, yo acababa de mudarme, todo estaba lleno de cajas, no tenía ni siquiera muebles todavía, y de pronto, sentado en una de esas cajas, delante del ordenador, empiezo a tirar del hilo para llegar a la primera representación de un fantasma, ¿no? Eran las 11:30 de la noche. Yo hacía eso pues casi como un ejercicio de interés personal, pero que no me iba a llevar más de 1 hora. Al final dieron las 5 de la mañana, el sol empezaba a entrar ya por la ventana. Yo seguía allí abriendo cajas, sacando libros, buscando algunos libros que yo tenía conmigo, donde habían ese tipo de representaciones, ¿no? Como la de El Rey de la Luna y su gente, que aparece en un libro maravilloso que es Imagen del mito, de Joseph Campbell. Y esa noche fue absolutamente mágica, como digo, porque estuvo llena de descubrimientos, de encontrarse con cosas, ¿no? Con detalles que se repetían constantemente a pesar de las épocas y de los continentes. Esa noche además te di la tabarra bastante enviándote fotografías constantemente, y yo creo que fue uno de esos momentos mágicos. Y otro a pie de campo sería sin duda el viaje a las Urdes, un viaje casi como que también de alguna forma me devolvió la esperanza en que nuestras raíces no están muriendo. Allí es casi como el último reducto de ese realismo mágico, de ese mundo que a veces interfiere con el nuestro y que es tomado como algo relativamente cotidiano, ¿no? Y recorrer esos paisajes que desde luego son absolutamente mágicos, paisajes verdes, subiendo montañas, bajando montañas, con la música en el coche, parando en los pueblos a preguntar, buscando testigos. Yo creo que fue uno de esos momentos que uno recuerda como un momento mágico que le da la respuesta de por qué uno se enamora de su profesión. Pues me gustaría quedarme con esas imágenes, porque son bonitas y porque seguramente sean paralelas a las de muchos oyentes que en su camión conectan con esta conversación, que después de un duro día de trabajo escuchan con nosotros plácidamente, que con su esposa, con su novia, con su amigo, con quien sea, se ponen los cascos y nos escuchan como una última ventana a algo que no es lo convencional. Porque si algo podría ser denominador común de toda esta labor, de toda esta tarea, en sus diferentes prismas, títulos, libros, reportajes, historias, entradillas, es la creencia en lo que va más allá de lo convencional. En el fondo, la creencia en ese engranaje, ¿no? En esa tramoya. ¿Por qué no se ha dado por aquí? Pues no lo sé. ¿Significa algo realmente? ¿Está predeterminado, predestinado? Tampoco lo sé. Pero desde luego lo que sí sé es que es bonito acabar hablando no en lo trágico, en lo sombrío, que es otra faceta, sino en el disfrute absoluto, en el momento de iluminación, cuando un joven, pero ya viejo zorro del desierto, conecta con su yo y con el misterio, tranquilamente, en una guardilla, en una casa sin amueblar. Se siente feliz no por descubrir él, sino porque sabe que su descubrimiento va a ser compartido, revivido. ¿No es eso hacer justicia, en el fondo, a los otros? Me ha gustado mucho hablar contigo esta noche, Javier. Igualmente. Y además, yo quería darte las gracias, amigo Iker, a ti y a Carmen, porque en momentos complicados habéis estado, porque también en los momentos en los que aparecen los cantos de sirena, en los que es muy fácil perderse, habéis sabido dar consejos que no da nadie, consejos absolutamente atípicos, absolutamente a contracorrientes, absolutamente distintos a los que uno esperaría escuchar en esta sociedad, y que al final, desde luego, creo que me han servido de mucho, por lo menos, no sé si equivocado o no, pero para tomar en ocasiones puntuales el camino más auténtico, ¿no? Y el camino que no te permite perderte en otros vericuetos. Yo creo, Javier, que eso resume todo. Eso eres tú, para mí, auténtico. Y eso es lo mejor que uno puede ser, porque al final es rendir culto a la vida, a la existencia. Si algo aprende el investigador,
que pone el alma es que la vida es un regalo. Sabemos lo complicado que es simplemente vivir. Vivir. No podemos perder un minuto, si es posible, aunque caigamos en las tinieblas, en regodearnos en nuestras miserias, en nuestras pequeñas batallas, porque es un movimiento casi inconsciente. El mejor homenaje que se le puede dar a la vida es procurar ser absolutamente feliz. Y alguien que es feliz en la búsqueda, alguien que es feliz en su cometido, alguien que lo deseaba y lo merecía tanto como tú desde niño, ¿cómo no va a merecer esos consejos? Equivocados o no, porque otra cosa sería quien los da. Pero, desde luego te digo, Javier, que va a ser muy importante este trabajo en tu vida. Esta indagación sobre los otros. Esto que estás viviendo y que estás abriendo tu alma. Porque lo más fácil, porque yo sé cómo lo estás pasando, sería esta noche decir, Iker, no, lo lógico además, lo lógico. Es otro día hacemos esa charla de amigos de Universo Iker que a lo mejor interesa a alguien. Pero tienes redaños para en un momento tremendo en tu familia, en tu vida, hacer este pequeño homenaje. Yo creo que eso es muy importante, es una obra de madurez y una obra en el fondo de consistencia y de creer en lo que uno hace. Y al final yo creo que vamos aprendiendo que no hay mejor fórmula, no hay secreto mágico tampoco. Hay una cosa que parece muy sencilla y que es lo más complicado: creer en lo que uno hace. Yo me siento muy orgulloso de haber ayudado algo, pero al final el que lo merece y el que lo quiere, yo creo también en eso, lo consigue tener ese momento de brillantez, de iluminación. Y estoy segurísimo, y me dirijo ahora a ese Padre cósmico, ¿no?, a las estrellas, a lo que sea, que nos quedarán muchos por vivir y por disfrutar. Y sobre todo, Javier, amigo, por hacer disfrutar, porque tenemos esa misión. Lo que diferencia, en mi opinión, a los que tienen una misión de los que no lo tienen, es que creen que de verdad pueden hacer mejor la vida de otras personas. No es vender más, no es dar más miedo, no es ser el más guapo, no es triunfar el que más. Es dar algo de luz. Esa luz que tú persigues no es para ti. La mejor manera y homenaje de esa luz, de hacerla y de rendirla a esa luz sagrada, antiquísima, que debe estar en algún lugar, es repartirla. Y tú lo llevas haciendo mucho tiempo, así que gracias, amigo. Muchas gracias por esta noche. Gracias a ti. Por eso mismo que has dicho, creía que hoy era más importante que nunca estar aquí. Así que gracias a ti, de verdad. Gracias, amigo. Suerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Poco más tengo que añadir, porque era la charla con un viejo amigo. Joven viejo amigo. Espero que os haya interesado, espero que saquéis algo en conclusión, espero que os haya irritado, espero que no os guste y que os guste, espero que estéis de acuerdo o en desacuerdo. Pero espero que no pase simplemente desapercibida, porque os aseguro que, por su parte, no por la mía, ha habido códigos, ha habido elementos, ha habido claves de las que poder tirar, como con un hilo de Ariadna, ¿verdad? Porque todos necesitamos un hilo en este laberinto terrible y mágico y fascinante de la vida. Todos, por mucho que parezcamos o nos hagan creer ciegos, buscamos un poco de luz al final del laberinto. Y lo buscamos con ahínco, y lo buscamos con cierta fe, y lo buscamos, bueno, haciendo caso de nuestras propias creencias. Yo creo que Javier Pérez Campos ha dejado unas pinceladas muy interesantes, en un momento de máxima sensibilidad. Y yo simplemente en este experimento de radio diferente, de comunicación, quería que escuchéis a mi amigo, al que habéis escuchado muchísimas veces, en diferentes lugares, pasándolo mal, pasándolo bien, fascinado con un documento, atrapado en una circunstancia. Pero yo quería que escuchaseis a mi amigo esta noche. Se lo pedí y yo pensaba que lo lógico era un no. Pero hace mucho tiempo que dejamos de ser lógicos. Menos mal. Muchas gracias a todos. Feliz semana.